Recording in progress. Muy bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Saludamos a los senadores que nos acompañan, nuestra querida senadora Órdenes y nuestro querido senador Kusanovich, y también al senador Castro que se viene integrando, al subsecretario y a todos quienes nos acompañan. Dicho eso, secretaria, la cuenta. Presidente, tenemos un solo documento en la cuenta, que es el oficio ordinario número 1782 de 8 de junio de 2023 del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Nicolás Cataldo, mediante el cual complementa una información entregada con anterioridad relativa a la ejecución del subsidio de transporte e información de recursos asociados al Fondo de Apoyo Regional. Al respecto indica que a la fecha solo han remitido la información requerida los gobiernos regionales de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Región Metropolitana, O'Higgins, Maule y la Araucanía. Agrega que los gobiernos regionales restantes se comprometieron a enviarla a la brevedad. Se envió al correo de cada uno de ustedes los documentos y aquí están impresos, pero hay uno de ellos que no se pudo imprimir dado su extensión, pero eso está en el correo. Muy bien, en relación a la cuenta, solamente hacer el punto de que cumplió el plazo nuestro subsecretario Cataldo, cuando se lo mencionamos acá en la comisión. Muy bien, en relación a la cuenta, un punto sobre tabla respecto a la mixta, secretaria. Solamente agregar desde que nos pidieron agilizar la convocatoria esa mixta. Se solicitó citar a esta mixta y la idea del presidente era citar para el miércoles 5 de julio. El horario de las mixtas de funcionamiento es de 3 a 4. Senadora, sí. Otro sería un segundo. Yo tengo comisión de derechos humanos el martes, pero me las voy a arreglar. Entonces, convoquemos para el martes a las 3. ¿Les parece? Martes 4 a las 3. Muy bien, vamos a aprovechar como primer punto de la tabla, estamos convocados para escuchar al director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, señor Cristian González, acerca de las necesidades urgentes del transporte público rural. Vamos a invitar a pasar al director ejecutivo. Adelante. Muy bien, pues le damos la bienvenida al director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, señor Cristian González. ¿Cuál es don Cristian González? ¿Cómo le va, don Cristian? Buenos días, presidente. Bienvenido a usted y a todos quienes les acompañan. Un segundo. Para poder posteriormente seguir tratando los otros temas de la comisión, teníamos previsto poder escucharlo en un marco de 15 minutos para que más o menos se cuadre en ese contexto. ¿Ya? Don Cristian tiene la palabra. Presidente, muy buenos días. Por su intermedio, saludar a las senadoras y senadores que nos acompañan. Muchas gracias por recibirnos. Nos acompaña el alcalde Felipe Muñoz, alcalde Padre Hurtado, que además es hoy día presidente subrogante de la Asociación de Municipios Rurales, y el alcalde de Tiltil, quien es el coordinador, Luis Valenzuela, quien es el coordinador de la Comisión de Transportes de la Asociación de Municipios Rurales. Presidente, tenemos una presentación para ajustarnos los tiempos. Nos acompaña don Roberto Santana,
quien durante 15 años ha tenido una experiencia lata en el tema de transporte, fue jefe de la División de Normas y Operaciones durante 15 años del Ministerio de Transporte, es nuestro asesor hoy, y va a hacer la presentación, y luego quedan a disposiciones suyas, por su intermedio, presidente, nuestros dos alcaldes para responder las inquietudes que ustedes requieran, y también nuestro asesor. Muy bien. Los escuchamos. Sí, buenos días. Sí, ¿las diapositivas las puedo hacer directo acá? ¿No? Ya, bueno. Entonces, bueno, no era el tiempo, vamos a la siguiente. Sí, tal como lo comentaba el secretario ejecutivo, la AMUR lo que está haciendo hoy día es un trabajo de recolección de información a nivel nacional respecto de las principales necesidades y carencias del transporte rural. En particular entendiendo de que hoy día hay muchas de las necesidades que tienen estas zonas rurales que por sus características necesitan desplazarse tanto al interior de estas comunas por su propio crecimiento como a otras comunas que les son aledañas. Entonces, bajo ese punto, en esa mirada, lo que nosotros hemos estado trabajando y estamos haciendo es una serie de reuniones con distintos actores, en particular con los alcaldes de diversas comunas del país. También estamos constituyendo una mesa de trabajo con el equipo técnico del Ministerio de Transporte y también estamos desarrollando estos acercamientos con el Poder Legislativo, de alguna manera entendiendo que probablemente puede que algunos de estos trabajos que estemos llevando adelante sea necesario adecuar o modificar alguna de las normativas vigentes. Y finalmente también acercamientos con los distintos gobiernos regionales, en particular a propósito de las aplicaciones en dichos gobiernos de las platas de la ley Espejo de Transantiago. La siguiente. A ver, voy a pasar muy rápidamente en esta lámina. La verdad es que aquí básicamente lo que hay es una serie un resumen de algunas distintas medidas que se han ido recolectando y tomando como inquietudes por parte de los distintos actores. La verdad es que no tiene mucho sentido detenerse aquí porque la verdad es que es bastante detallado y muy técnico. Si vamos a la siguiente. Como les decía, lo que se ha estado trabajando es hacer este diagnóstico con los distintos alcaldes de las zonas rurales, y a partir de esos análisis y ese levantamiento, yo diría que se han detectado puntos comunes que de alguna forma uno los podría agrupar en 6 puntos principales. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son estos puntos principales? El primero tiene que ver con la ausencia o eventualmente insuficiencia de servicio desde ya sea comunas que por sus características son atractores de viaje. Ese es un primer punto. Hay un segundo punto que también es bastante sentido por la comunidad a lo largo de todo el país y tiene que ver con fundamentalmente la ausencia o eventualmente también inexistencia de servicio de transporte tanto al inicio de la mañana como en la tarde, noche y también los fines de semana. Y desde ya sea comunas atractores de viaje, lo que uno encuentra en muchas de estas comunas rurales, que son donde las personas habitualmente en la mañana tienen que desplazarse o a la capital regional o a la capital provincial a su trabajo y luego por la tarde tienen que hacer el viaje retorno. Y en muchos casos, sobre todo en la tarde-noche, se produce una ausencia bastante relevante de transporte. También hay un punto que aparece que es la ausencia y la insuficiencia de servicio de transporte al interior de las comunas, sobre todo en aquellas comunas rurales que son un poquito más grandes. La verdad es que también ahí aparece un elemento bastante relevante de problemas al interior de esas comunidades. Lo cuarto, y esto ya tiene que ver sí, con realidades de la región metropolitana, que tiene que ver con la cobertura del Transantiago y la integración tarifaria, fundamentalmente con aquellas comunas que están más cercanas a la ciudad a la provincia de Santiago y San Bernardo y Puente Alto. Como un quinto elemento, los problemas de la prestación de servicios de empresas existentes, fundamentalmente frecuencias, horarios, coberturas de servicio, incumplimientos de recorridos, calidad y tarifa. O sea, en aquellos casos donde sí se observa que hay una prestación de servicio, la verdad es que se ve que este servicio, en términos de su calidad, es bastante insuficiente. Y finalmente, la incorporación de tecnología
especialmente asociada a la información que eventualmente pudiesen tener las personas en las localidades rurales a propósito de, por ejemplo, en qué momento pasa o cuánto falta para que pase un determinado bus. Entonces, yo diría que en estos 6 puntos, de alguna forma, uno podría agrupar en gran medida los principales elementos y los principales, por decirlo así, dolores de las comunas rurales hoy día en términos del transporte. Lo que la AMUR, como visión respecto de cuál debería ser la forma de abordar esta problemática, de alguna manera lo que nosotros creemos que debería establecerse a partir de esta política nacional, pautas que sean comunes a nivel nacional, para luego su implementación sea realizada de manera simultánea a nivel regional. El Ministerio de Transporte ya tiene experiencia en esto, probablemente ustedes ya lo han visto. Por ejemplo, tiene un programa de transporte escolar que es para llevar niños de zonas rurales a sus colegios. Los pasan a buscar en las mañanas, luego los llevan por la tarde. Que es una pauta, es una política que ha sido implementada con pautas generales a nivel nacional, pero luego es implementada localmente y regionalmente dependiendo de las realidades de cada una de las zonas. Lo mismo el programa que tiene el Ministerio ya hace muchos años, el transporte en zonas aisladas, barcazas, avionetas, conectividad terrestre. Es un programa con pautas nacionales, pero que luego es replicado localmente por definiciones de las propias comunidades a partir de sus necesidades. Y que la verdad es que para su definición no es necesario estar pidiéndole a Santiago que en la práctica me autorice la operación de un determinado transporte, un furgón terrestre, sino que la verdad es que la propia comunidad local se pone de acuerdo y lleva adelante un proceso de licitación y se implementa. Entonces, nosotros creemos que respecto de las comunidades rurales, hoy día debería implementarse una política de esa misma forma, dado que ha sido exitoso en estos dos ejemplos que les daba. Si vamos a la siguiente. Sí. ¿Cuál es nuestra visión? Y aquí voy a leer para avanzar un poquito más rápido. Como les decía, parámetros comunes a nivel nacional que incorporen las particularidades locales, que pueda ser replicada su implementación de manera simultánea a nivel nacional, generación de soluciones flexibles que puedan ser implementadas regionalmente, que permita hacerse cargo de la problemática sin sobreregular, que eso a veces hay la tentación de generar una sobreregulación, que responda a procesos de simple implementación en tiempo acotado y finalmente con regulación que asegure a una correcta operación. Respecto de eso, en las láminas siguientes, si podemos avanzar. Básicamente, yo diría que hoy día hay 2 o 3 elementos regulatorios que es importante tener a la vista. El primero tiene que ver con la ley 20.378, que es la ley que establece el subsidio del transporte a nivel nacional. Y en particular, la siguiente. En particular, hoy día, la ley de subsidio vigente ya tiene un artículo, que es el artículo 5º, que establece la posibilidad de destinar recursos del subsidio establecido en esta ley a programas de apoyo al transporte regional. Y en particular, dentro de estos programas de apoyo al transporte regional, ya explícitamente la ley, la anterior, explícitamente aparece subsidios orientados a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país. En función a eso, hoy día yo diría que el Ministerio de Transporte ya ha implementado algunas experiencias de transporte rural en regiones, por ejemplo, el transporte urbano de Tocopilla, que son, no sé, 8 o 9 buses, se hace amparado en este artículo. El Ministerio actualmente llamó licitación para 20 buses rurales que van a conectar Santa Juana con Concepción, también amparados en este artículo. O sea, la verdad es que este artículo de alguna forma ya entrega un cierto paraguas para poder avanzar en este sentido. La siguiente. La ley hoy día tiene un reglamento que es el decreto 4 del año 2010, y la verdad es que este reglamento, vamos a la siguiente, ya hoy día establece una metodología y probablemente, replicando varias cosas de las que están establecidas en la ley, probablemente, salvo algunos ajustes menores que eventualmente tal vez haya que hacer, ya permitiría en nuestra visión poder avanzar en la generación de soluciones con la mirada y con la visión que hemos comentado. ¿Vamos a la siguiente? Sí, la siguiente nomás. Vamos. Dale nomás.
pasémoslas por alto, porque esto habla de lo mismo. Mira, hay un segundo elemento que yo creo que también es importante hoy día en esta comisión y tiene que ver con la tramitación que está realizando hoy día el Ministerio de Transporte a una modificación a la ley 20.368 que está contenida en el boletín 15.140/15, que está en esta comisión en segundo trámite, que entiendo que hasta hace un par de semanas atrás se cerró ya un proceso que se abrió de indicaciones. Y la verdad es que probablemente desde el punto de vista de transporte rural hay un elemento que parece bastante interesante para explorarlo como una alternativa en el futuro. Tiene que ver, si vamos a la siguiente, tiene que ver con la posibilidad de, junto con el financiamiento que puedan efectuar gobiernos regionales respecto de infraestructura a partir de las platas que están dentro del FAR, poder también utilizar parte de esos recursos en operación de transporte. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Y finalmente, como un elemento de contexto, y este sí tiene que ver con una aplicación fundamentalmente en la región metropolitana, tiene que ver con que ya el Ministerio de Transporte ha tramitado durante estos últimos meses una modificación del decreto 212, que en la práctica lo que permite es incorporar e integrar tecnológicamente el Transantiago a algunas comunas que vayan más allá de la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto. Y por lo tanto, de esa forma, cubrir las necesidades de estas comunas que eventualmente podrían integrarse dada su distancia a Santiago. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí está la modificación. Esta modificación no ha sido publicada en el diario oficial, pero sí ya está, como les señalaba, tomada razón por la Contraloría. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, esta también la verdad es que lo que nosotros vemos es para cada uno, y solo está a modo ejemplar, para cada uno de estos 6 ítems, nosotros vemos que es posible agrupar y avanzar en soluciones administrativas y en algunos casos también a partir de algunos ajustes que eventualmente puedan tener alguna adecuación legal en sus posteriores implementaciones. Y finalmente, vamos a la siguiente. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Nosotros como asociación estamos por constituir una mesa de trabajo con el Ministerio de alguna manera para aterrizar estos planteamientos que hemos hecho y también, como les señalaba, avanzar en iniciativas legislativas, como por ejemplo el proyecto que está actualmente en tramitación en esta comisión, o eventualmente también alguna adecuación que producto de esta mesa de trabajo sea necesario hacer por parte del Ejecutivo. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Me informan que tendríamos a Alan Sepúlveda en internet. Perdón, internet en videoconferencia, ¿sí? Él es el jefe de Transporte Público Regional del Ministerio de Transporte y quería, a nombre del Ministerio, hacer algunos comentarios complementarios o aclaratorios en función de la presentación que nos hizo Amur recién. Alan. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los asistentes. No, solamente bien corto y preciso la presentación, ¿cierto?, que acabamos de revisar. Está en la línea de lo que nosotros hemos querido implementar, ¿cierto?, del minuto que asumimos, ¿cierto?, la administración, donde radica principalmente en reconocer las virtudes que tiene la ley actual, pero también reconocer más bien las falencias, ¿cierto?, que el marco regulatorio actual presenta, y por tal hemos presentado modificaciones que nos permitirían en algún minuto avanzar a un paso firme hacia disminuir la brecha de calidad de servicio, ¿cierto?, entre la región metropolitana, el sistema de red, ¿cierto?, y regiones, incluyendo fuertemente, y ahí es donde los asistentes, ¿cierto?, lo podrán corroborar, hemos estado trabajando fuertemente en las zonas rurales de la región metropolitana, que viven una realidad, ¿cierto?, bien compleja, estando tan cerca del sistema red, pero a la vez viendo brechas tan importantes de calidad. Muchos buses rurales, ¿cierto?, salen de sus comunas e ingresan al anillo de Vespucio con calidad de servicio bien distinta. Y ahí es donde hemos estado trabajando, principalmente en poder optimizar los recursos que tenemos hoy día dentro del marco regulatorio vigente para poder, ¿cierto?, incorporar estas mejoras. Los ejemplos que planteaban en el caso de Tocopilla, en el caso de Santa Juana, son fiel ejemplo de eso, y queremos avanzar, ¿cierto?, fuertemente, ya sea a través de los perímetros de exclusión en algunas zonas que estamos cerrando,
o en casos particulares, ¿cierto?, avanzar en electromovilidad u otro tipo de marco bajo el mismo artículo 5º de la ley que muy bien describía, ¿cierto, Roberto?, en el sentido de poder incorporar una inyección de recursos fuertes para mejorar sustancialmente la calidad de servicio. Así que nosotros simplemente comprometidos con la iniciativa, esa mesa de trabajo ya está medianamente conformada, así que yo particularmente me he comunicado con varios de sus asesores y disponible para poder avanzar, ¿cierto? Nosotros, tanto ministro, subsecretario, yo y nuestros equipos, evidentemente, para avanzar fuertemente en esta línea, ¿no? Debo dejar de mencionar también en nuestro CEREMI, ¿cierto?, de la región metropolitana, quien ha liderado el trabajo de diagnóstico principalmente junto con los municipios, y ahora toca abocarnos fuertemente a resolver en el corto, mediano y largo plazo, ¿cierto?, en una agenda ambiciosa, pero con los pies en la tierra, de cómo podemos, ¿cierto?, mejorar y disminuir la brecha que muy bien se ha descrito. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. ¿Sí? Sí. Presidente, buenas tardes, buenos días, perdón. Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado, presidente subrogante de la AMUR, hoy día, ¿cierto?, representando a los 263 municipios rurales del país y a los 18 de la región metropolitana. La verdad es que el estar aquí hoy día para nosotros es súper importante, señor presidente, y saludo por intermedio de usted también a los demás senadoras y senadores, ¿cierto? Pues bien, hoy día el transporte rural y lo que nos aqueja y los dolores que tenemos como comunas rurales es bastante importante. Ya lo mencionaba Alan, lo mencionaba nuestro asesor en su presentación. Hoy día existe algunas instancias en donde la Comisión de Transporte del Senado está trabajando en materia de transporte rural y agradecemos que se discutan este tema tan importante en conjunto con el Ministerio, ¿cierto?, para poder desarrollar estrategias que permitan mejorar el transporte rural en nuestras regiones, en las zonas rurales, pero principalmente en las comunas, como bien mencionaba Alan, que están tan cerca del sistema integrado del sistema red o Extran Santiago, pero que a la vez están tan lejos. Pongo el ejemplo, ¿cierto?, de mi propia casa, que es Padre Hurtado, que está a 200 metros exactos de lo que es el sistema red. 200 metros, del último paradero de la comuna de Maipú hasta donde comienza nuestra comuna son exactamente 200 metros. Y somos una comuna ya de 80.000 habitantes. Necesitamos un transporte que sea integrado, necesitamos las comunas rurales también, una mejora en el transporte público, y lo que hoy día les queremos solicitar a ustedes, ¿cierto?, a todos los honorables senadores y a esta comisión que es tan importante que trabaja estos temas, que nos puedan apoyar, que se inicie una mesa de trabajo, que seamos parte del trabajo legislativo que se desarrolla en torno al transporte, sobre todo al transporte rural, para que podamos en conjunto solicitar y complementar las mejoras que ya se están trabajando, ¿cierto? Y también en razón de lo que hoy día les presentamos como propuestas de mejora al transporte en las zonas rurales, que se hizo como presentación, señor presidente, para que lo tengan en consideración y podamos elevar estas solicitudes desde esta comisión hacia el Ejecutivo para poder desarrollarlas como proyectos de ley que esperamos se ejecuten lo antes posible. Muchas gracias, alcalde y presidente subrogante de AMUR. No sé si algún senador a órdenes. Y senador Castro. Muchas gracias, presidente. Saludar a la Asociación de Municipios Rurales, a su director Cristian González, al presidente subrogante, el alcalde Felipe Muñoz de Padre Hurtado, y también al alcalde de Tiltil, que es el señor Luis Valenzuela. Agradecer la presentación de Roberto Santana. Yo quiero compartir algunas de las visiones, porque claramente usted, en el informe, que no lo he leído, pero en el otro informe de diagnóstico, creo que es importante, usted lo ha dicho bien, alcalde, tienen la paradoja, particularmente Padre Hurtado estará a 200 metros de la red metropolitana. Entonces, preguntarle ahí al Ministerio de Transporte, porque Alan Sepúlveda, él dirige la División de Transporte Público Regional. Entonces, ¿cómo se vincula esta conversación, que en general son municipios de la región metropolitana, con la red, con la red metropolitana? O sea, si efectivamente también podríamos consultar a la directora Paola Tapia, si es que algunos de las mejoras que haya que realizar son a través de esa vía, una cosa más administrativa, pero es para entender si lo ve la División de Transporte Público Regional, o hay temas, particularmente los que ustedes nos han planteado, que pudiéramos abordar desde la lógica de la red metropolitana, porque yo comparto el diagnóstico, que es bien centralizado en el sentido, el Transantiago y la red metropolitana ha cambiado significativamente. No tuvo un buen comienzo, eso es verdad, pero también tenemos que reconocer que con el tiempo se ha ido mejorando de manera bien significativa. Ahora, esto, que hace una crítica permanente en este espacio, no se refleja en las regiones.
O sea, no se refleja en la periferia de la región metropolitana. Yo le aseguro y represento la región de Aysén, que las regiones tenemos déficit de barcaza, lo hemos hablado en varias oportunidades, el transporte terrestre, la verdad que con hartos temas. Entonces, me parece bien la constitución de una mesa. Yo obviamente les quiero solicitar ahí que se amplíe al resto de las regiones. Nosotros sí tenemos un desafío que tiene sede legislativa, que es la ley de subsidio. Hoy día también el subsecretario de Desarrollo Regional ha enviado algunos de los antecedentes respecto a en qué se invierte el Fondo Espejo, el FAR. Y claro, hay mejoramiento, plaza de armas, no voy a dar las comunas, mejoramiento, club deportivo, construcción, área verde, que me parece que son importantes, sobre todo para los municipios, pero el FAR tiene un destino. Y ese espacio quedó tan abierto en la ley anterior que yo quiero insistir, presidente, que es en esos artículos, inciso, donde tenemos que volver a revisar la redacción y espero el compromiso también del Ministerio de Transporte, porque ningún gobernador o gobernadora está fallando a la ley, pero está dentro de y obviamente son demandas que le llevan los propios alcaldes, pero así como el royalty va a inyectar recursos a los gobiernos regionales, porque acá se ha dicho que vamos a dejar sin plata a los gobiernos regionales, yo no comparto ese criterio, se va a inyectar más dinero. Entonces, pero que el FAR sea para un espejo real, porque acá se compran buses eléctricos, se hacen paraderos, todo es transporte. Y a nosotros, como decía, conectividad, hay conservación, pavimento, eso para mí no es transporte. ¿Ah? O sea, creo que en eso tenemos la tarea, presidente, de focalizar, sacar pronto una nueva ley. Estamos en eso conversando con el ministerio y esperamos que también tenga respuesta y resonancia en sus comunas. Eso de mi parte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Castro, después me gustaría que Alan se refiriera a un punto que hizo la senadora Órdenes y después la MUR para cerrar. Muy breve, presidente. Yo los quiero saludar porque ustedes representan a una parte del país poco visibilizada muchas veces, salvo cuando hay un drama, salvo cuando hay una crisis. Yo represento una zona que tiene mucha ruralidad también, que es la región de O'Higgins, y me consta que los puntos que ustedes plantean, como la falta de acceso en las horas punta, la falta de acceso desde los centros más urbanos de Santiago a las zonas más rurales, en que hoy día todos los fondos que señaló la senadora van a lo grueso, a lo grande, a lo urbano, y en el mundo rural es arréglatelas como puedas. La gente paga un colectivo a veces con sobreprecio por llevar una maleta más, por llevar un niño más, qué sé yo, y es realmente una desregulación completa llegar a lugares rurales. Entonces, yo lo felicito y creo que podríamos nosotros adoptar algún acuerdo en una señal de apoyo hacia que ustedes tengan esa mesa de trabajo en el Ejecutivo, a que se produzca el diálogo y las enmiendas que ustedes plantean en este documento, que me parece que son más que justas y necesarias para un momento como el que vive el país. El país no solo vive del urbano, que es muy grande y cada vez más, vive también del mundo rural. Entonces, creo que esto debiese ser parte de los compromisos que el Ejecutivo y ustedes como asociación puedan llevar adelante con resultados lo más pronto posible. Pido una señal de apoyo, presidente, para la asociación y la causa que ellos encarnan. Muchas gracias, senador. La vamos a dar antes de abordar la señal de apoyo sugerida por el senador Castro. No sé si Alan, en relación a la intervención de la senadora Órdenes, quiere indicar algo. Sí, gracias, presidente. En función, ¿cierto?, de lo que plantea la senadora Órdenes, comentar efectivamente, dentro del ministerio tenemos esta división más bien administrativa y de roles, ¿cierto?, entre Red Metropolitana, que lo dirige, ¿cierto?, Paola Tapia, y lo que a mí me toca liderar, que es más bien, ¿cierto?, todo el resto. Ya, en esa línea, más allá de plantear esas diferencias entre medio, comentar que estamos trabajando en dos líneas de trabajo bien concretas. La primera es en ampliar, ¿cierto?, el sistema metropolitano red. Estamos en los estudios, ¿cierto?, preliminares, ya sea técnicos, financieros y otros, para poder hacerlo. Y en paralelo estamos avanzando, ¿cierto?, en caminos regulatorios. Ahí es donde tenemos las experiencias del perímetro de la zona sur de la metropolitana. Estamos a punto de cerrar, ¿cierto?, el perímetro de la zona surponiente. También queremos avanzar en el perímetro de la zona norte, ¿cierto?, de la región metropolitana, donde más allá del nombre que uno le ponga al marco regulatorio o de dónde salgan, ¿cierto?, los roles de liderazgo,
en términos prácticos de calidad queremos apuntar a lo mismo. Las nuevas regulaciones que hemos estado impulsando, como muy bien ustedes saben, hace un par de semanas atrás estuvimos en Copiapó con el ministro y el subsecretario anunciando un nuevo sistema de transporte público de calidad, de alto estándar, que en rigor no va a tener nada que envidiarle al sistema de red, ¿cierto?, de Santiago. Entonces, solamente aclarar que estamos trabajando en esas dos líneas. Cuando tengamos certeza, ¿cierto?, de la ampliación de red, evidentemente lo vamos a conversar con los municipios. Y en paralelo estamos trabajando, ¿cierto?, en aquellas zonas que no podamos ampliarlo en el corto y el mediano plazo, en implementaciones regulatorias, ¿cierto?, que vayan con una inyección fuerte de recursos. Y ahí solo comentar que hoy día la gran traba radica en los recursos. Muy bien ustedes saben que nosotros estamos más bien sustentados por el espejo, este balance muy frágil entre el peso que se pone, ¿cierto?, en el sistema de red y ese peso que va a regiones, pero que ustedes muy bien saben, ese peso se divide entre lo que administramos nosotros para operación y lo que llega a los gobiernos regionales, ¿cierto?, a través de los FAR que finalmente se inyectan en los FNDR. Y ahí es donde el punto que toca la senadora, y no puedo estar más de acuerdo con eso, es donde creemos nosotros, y por eso lo hemos planteado en esta modificación, donde hay que poner las atenciones, o sea, poder ampliar la posibilidad de gasto con plata, ¿cierto?, que hoy día todos muy bien saben pudiesen ser cuestionadas, nos abriría una puerta importante para avanzar a un tranco mucho más rápido del que tenemos hoy día. Así que solamente compartir eso y comentarles estas dos líneas de trabajo que estamos llevando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Alan. Para cerrar. Sí. Muy buen día, presidente, y a través suyo saludar a todos los senadores y senadoras de esta comisión y a los presentes. Soy Luis Valenzuela Cruzat, alcalde de la comuna de Tiltil, y como me presentaron hace un rato, presidente de la Comisión de Transporte de las Comunas Rurales. Es importante señalar que el mundo rural presenta grandes desafíos, y no solamente en la región metropolitana, sino que a nivel país, donde existen grandes brechas al interior de la región de Coquimbo, el valle central de la región de Valparaíso, por decir algo menos, por qué no decir también la región metropolitana y muchas otras comunas que quedan supeditadas justamente a la necesidad de tener conectividad con la ciudad, porque la ciudad sin el campo muere, el campo sin la ciudad se mantiene viva. Y las prácticas culturales y las prácticas económicas se mantienen. Y desde ahí quiero hacer mención también que el transporte es un acto de justicia, tanto para las oportunidades de las familias, tanto a los servicios como el trabajo, la salud, la educación, etcétera. Y es un mecanismo que va acortando brechas de desigualdades sociales. En el caso nuestro, y hablo desde la trinchera de Tiltil, nosotros tenemos que asumir el costo del desarrollo de la ciudad y de Santiago y de la quinta región. Recibimos más de 15.000 toneladas diarias de basura y tenemos el peor transporte de la región. Tenemos situaciones y brechas importantes tanto en educación, en salud, etcétera, y por lo tanto el transporte y hacer un trabajo mancomunado entre el Ministerio, el Senado en esta oportunidad y las municipalidades van ofreciendo oportunidades muy ricas de encontrar soluciones definitivas y que van permitiendo abrir caminos para subsanar estas brechas. Y son actos de justicia con los territorios y las comunidades. Los vecinos de Tiltil, por el valor que yo lo manejo, deben gastar más de 170.000 pesos mensuales para solo movilizarse, si es que van a trabajar. Imagínense que una persona de Tiltil trabajara en Santiago con el sueldo mínimo. O sea, casi un poco más de un 40% de su sueldo sería solamente en transporte, que es pagar el pasaje y vuelta en los buses interurbanos, más un pasaje en metro. 172.000 pesos mensuales es lo que tienen que gastar. Y los vecinos están dispuestos a gastarlo. Lo que pasa es que hay deficiencias, hay inequidades y hay injusticias. Y yo creo que ahí, como AMUR, también queremos ofrecer el espacio y abrir estas instancias con la entrega de los diferentes diagnósticos. Aquí quiero hacer eco y comprometer al equipo del AMUR justamente en que van a hacer llegar todos los diagnósticos de las comunas rurales para que la comisión pueda tener a la vista también desde sus municipalidades y territorios las diferentes realidades que hoy día afectan, desde las barcazas en el sur hasta los problemas de conectividad en el norte. Y solo para cerrar, quiero destacar también el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Transporte, desde el ministro hacia abajo, donde se han abierto a generar espacios de diálogo, a espacios de conversación, a diferentes instancias de buscar. Pero aquí siempre va a faltar alguien y ese alguien es lo legislativo, así que
yo creo que es muy importante, y me tomo con las palabras de los senadores y la senadora anterior, de generar estos espacios de diálogo y de trabajo mancomunado, donde entre todos podamos empujar rápidamente a encontrar soluciones, porque el tema del tiempo es nuestro factor, más allá de los recursos. Gracias, presidente. Muchas gracias, alcalde. Yo en lo personal y a nombre de la comisión les agradezco la presentación. Me parece que fue muy rica en su contenido. La vamos a tener muy presente, especialmente en la discusión del proyecto de ley de subsidio al transporte público. Recoger el requerimiento, la petición del senador Castro. Entonces, secretaria, quisiera que recabara el acuerdo para efectos de oficiar al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, para que pueda activar con sentido de urgencia esta mesa de trabajo requerida por la AMUR para poder trabajar los temas que hoy día se presentó directamente con el ministerio, mesa en la cual seguramente nuestro querido Alan Sepúlveda va a tener una participación protagónica. ¿Por unanimidad de los presentes? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, pues. Muchas gracias por la presentación, pues. Muchas gracias, que tengan buen día. Secretaria, quisiera aprovechar de pedir la unanimidad igual para poder oficiar al ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, para que promulgue la ley de prórroga de las licencias de conducir. He recibido varios requerimientos de distintas personas, de distintas fuentes, porque la ley ya fue despachada del Congreso y todavía no ha sido publicada en el diario oficial, cosa que está generando una tensión innecesaria en los municipios y en también las personas que requieren hacer uso de esta nueva normativa. Presidente. Senador. Yo quería igual a ver si podemos citar al ministro de Transporte, porque he recibido muchas consultas por el reglamento de la regulación que va a haber para las aplicaciones de transporte. Entonces hay muchas dudas y temas porque el reglamento no está terminado, etcétera. A ver si podemos ver, hablar el tema, pues al final se está produciendo esta dualidad que yo dije entre el decreto y la ley. Muy bien, pues recogemos, anotamos eso, secretaria, y vamos a buscar el espacio dentro de las próximas sesiones para poder tener al ministro acá en la comisión. Muy bien, dicho lo anterior, pasamos al punto 2 de la tabla, y que es iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el procedimiento de fijación tarifaria de concesionarias de telefonía fija y corrige y actualiza referencias en la Ley número 18.168, General de Telecomunicaciones, con urgencia calificada de suma, boletín 15891-15. Para tratar este tema, confirmaron su participación del grupo GTD, el gerente legal corporativo, señor Rodrigo Almarza, de Netline Telefónica Limitada y Fullcom Telecomunicaciones S.p.A., el gerente general, señor Joel Bendersky, y el gerente legal y de asuntos regulatorios, señora Jimena Rojas, de Comunicación y Telefonía Rural S.A. CTR, la abogada señora Carola Riadi, y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, nuestro subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, que nos acompaña acá presencialmente, el director de Dirección de Transporte Público Regional de la Subsecretaría de Transporte, señor Alan Sepúlveda, que está por ahí conectado. Pero fue para el tema 1. La jefa del Departamento de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría, Virginia Reginato. ¿Sí? ¿Va? Y la coordinadora legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz. Y se excusó la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Chile, Chile Telcos. Muy bien. Le damos la palabra al subsecretario. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a la senadora Kusanovich,
Este proyecto de ley está en línea con buscar mayor eficiencia en la tramitación. ¿Bien? Nosotros tenemos un proceso tarifario que se origina cuando la CTC era un monopolio, ¿bien? Incluso antes de la telefonía móvil, y esto se hace para permitir que las empresas de telefonía fija más chicas pudieran competir. Se fijan los cargos de acceso porque sin esa fijación de cargos de acceso se asfixiaba económicamente a las empresas chicas. Entonces se regula esto en un contexto que ya no existe. O sea, si miramos hoy día cuál es la relevancia que tiene la telefonía fija, hoy día se sigue usando en el mundo empresarial, en alguna medida, ni siquiera tanto, ¿ya? Pero hoy día todos usamos la telefonía móvil y más encima cada vez menos la telefonía, sino que más los servicios de datos. O sea, cada vez más frecuentes hacer llamadas a través de plataformas, sobre todo cuando si hacemos videollamadas y no interviene para nada, ni el cargo de acceso ni nada de lo que vamos a ver acá. Entonces, se trata de una regulación antigua, que sin embargo es necesario mantener operativa, porque de lo contrario podrían producirse abusos. Entonces, para regular de una forma más eficiente, estamos proponiendo hacer algunos cambios, ¿sí? Primero, ¿cómo es la situación actual? Hoy día tenemos, entre los concesionarios de telefonía fija y telefonía móvil, tenemos algunas diferencias respecto a lo que se regula, ¿sí? Hay servicios que van a usuarios finales, como por ejemplo la telefonía internacional o las llamadas desde fijo a móvil, en los cuales hoy día se regula en estos procesos tarifarios lo que se llama el tramo local, ¿ya? O sea, si usted desde un teléfono fijo hace una llamada a un móvil o a un internacional, hay una parte de uso de la red local que se llama tramo local y que se regula la tarifa para que no suba artificialmente el costo para el usuario de esta llamada. Lo otro que se regula, bueno, es la actual interconexión entre redes para minutos de telefonía, solo para eso. Y eso hay que dejarlo súper claro. Nosotros no tenemos una regulación, por ejemplo, para el tráfico de datos entre empresas, pero sí existe una regulación para cuánto se cobra por un segundo de minutos de telefonía entre dos redes de telefonía, sean fijas, móviles o de voz sobre Internet, ¿ya? Y asociado a esto, para poder cruzar esas llamadas, está definido una serie de facilidades, unas ofertas de facilidades de las empresas de telecomunicaciones, en las cuales hay algunos aspectos que están bastante obsoletos. Por ejemplo, antes, para conectarse, cuando había larga distancia nacional, zonas primarias, para conectarse a una red fija, era necesario hacer una adecuación de obras, entrar por los túneles con cables, contratar unas interfaces del año de la Cocoa que se llamaba N1. Hay toda una regulación asociada a cómo se hacía antes la interconexión y que están dentro de esas ofertas de facilidades, ¿ya? Y lo otro que es común a todos los tipos de telefonía son las funciones administrativas, ¿ya? Todos los gastos administrativos asociados a proveer el servicio, incluyendo la tasación, la facturación, cobranza. Entonces esos son los elementos que están hoy día y que se regulan de alguna forma en estos procesos tarifarios. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? Ha pasado que efectivamente la pega durante los últimos 30 años se hizo, para dejarlo así muy, muy en claro. Efectivamente, hoy día tenemos que, si hacen memoria, hace poco más de una década, la telefonía móvil era carísima como telefonía. Estamos hablando de que un minuto cargo de acceso costaba 110 pesos, después bajó a 90, y hoy día está bajo los 5 pesos, o sea, efectivamente no, el cargo de acceso por la telefonía móvil ya se ha ido reduciendo a un nivel tal en que hoy día los planes móviles contemplan o muchos minutos o definitivamente ilimitados, cuando antes la cantidad de minutos era súper restringida. Hoy día ya no se hace diferenciación entre que si yo llamo desde una línea Entel, otra línea Entel, o llamo a una línea Entel o una línea Claro. Hoy día ya esa diferencia no existe. ¿Por qué? Porque el cargo de acceso entre las compañías se volvió irrelevante, ¿ya? Y en el caso de la telefonía fija pasó algo parecido y pasó un poco antes, sobre todo con el actor dominante que era CTC en su minuto, ¿ya? Todavía no termina de pasar con algunas empresas que son de menor tamaño y por lo tanto el peso de los cargos administrativos de efectuar el servicio es mayor que el gasto variable, ¿ya? Sin embargo, en las regulaciones tarifarias hemos ido avanzando hacia un modelo de costos marginales, porque son redes que ya existen, ya están pagadas. O sea, una red de telefonía fija que se implementó probablemente antes del año 2000, ya se pagó con lo que se ha cobrado hasta hoy día, por lo tanto hoy día estamos yendo a un modelo de cargos marginales. Esto se viene haciendo progresivamente y queremos mantener en esa línea, ¿eh? Entonces, el mensaje acá es que efectivamente esta regulación tarifaria fue muy útil.
nos permitió llegar desde valores que en algunos casos eran prohibitivos a valores que son súper accesibles para toda la población, donde además el tráfico de telefonía se ha ido migrando. Primero la telefonía fija fuertemente hacia la móvil, pero además hoy día el tráfico telefónico que usa las redes telefónicas, sean fijas o móviles, es cada vez menor porque se está migrando a plataformas. Y por lo tanto, este objeto que estamos regulando, que antes era crítico para el funcionamiento del país, es cada vez menos crítico. Les decía que en los últimos años hemos ido cambiando desde criterios de costo medio de construir una red eficiente hacia los costos marginales, porque es un dato irrefutable que las redes ya existen, y por lo tanto tiene lógica ir hacia costos marginales, y en la lógica de costos marginales han conseguido disminuciones en los cobros de cargo de acceso entre compañías muy significativas, y hoy día no parece que vaya a mover mucho la aguja si yo logro bajar un cargo de acceso desde 0,78 pesos a 0,75, como que los planes para los usuarios, para la ciudadanía, van a seguir siendo ilimitados, van a seguir teniendo la misma forma. Por lo tanto, no parece ser ese el foco de la próxima discusión. ¿Qué problemas tenemos con nuestros procesos tarifarios actuales? Es que se generan ciertas anomalías de mercado, y esto, en su génesis, les decía que esto tiene que ver con que esto se empezó a regular porque había un actor que era demasiado dominante, tenía el 90% de la telefonía fija, por lo tanto, tenía la posibilidad de asfixiar a cualquiera que le compitiera. Entonces se hizo una regulación, y se hizo una regulación asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Significa que cuando yo voy a calcular una empresa eficiente que presta el servicio, las empresas de menor tamaño tiene una mayor relevancia en los costos fijos de operación de la empresa, y por lo tanto llegan a cargos de acceso más altos que las empresas de mayor tamaño. ¿Ya? Esto que refleja efectivamente las estructuras de costo de las empresas, en algún momento se traduce en generación de tráficos ficticios para fines de cobrar cargos de acceso. ¿Ya? O sea, empresas chiquititas lo que hacían era poner alguna cosa que fuera atractiva para que la gente llamara, solo con el fin de cobrarle cargos de acceso más altos a las empresas que tenían a la mayor parte de los abonados. ¿Ya? Y eso es una distorsión que se fue generando y que hoy día existe menos, pero que todavía existe. Y la otra anomalía que nosotros visualizamos es que existen grupos económicos que tienen varias empresas, ¿ya? Y se les fija hoy día a cada una de las empresas por separado. Cuando hay economías de escala, por algo existen los grupos económicos, hay ciertas economías de escala que permitirían capturar una mejora en esta estructura de costos, sobre todo los gastos de administración, de tarificación, facturación, que suele ser un único sistema para todas las empresas de un conglomerado. Entonces la idea es también reconocer a los conglomerados como tales, ¿ya? Como ya lo hace nuestra ley de sociedades anónimas, y tratarlos como conglomerados y fijarles las tarifas de acuerdo a la empresa eficiente del conglomerado, no a cada una por sí sola. Y el otro problema que eso nos genera, y eso, la verdad es que el número es lapidario para nosotros. Nosotros hemos gastado en 5 años 600 millones de pesos solamente por concepto de fijar tarifas, ¿ya? Y no me es claro que hayamos generado un beneficio social mayor a 600 millones de pesos. Por lo que les decía, porque los planes ya son ilimitados, porque la ciudadanía está percibiendo lo mismo que antes en cuanto a estructura de tarifas, de lo que tiene que ver con telefonía, ¿ya? Y el Estado y las mismas empresas invierten harta plata en contratar peritajes, en hacer estudios tarifarios, en modelar empresas eficientes. Se gasta harta plata en esto, y la verdad es que el beneficio final para la ciudadanía hoy día ya es muy marginal, ya no es el beneficio que se obtuvo hace 5 años, hace 10 años o 15. Entonces, con este diagnóstico lo que estamos proponiendo son algunos cambios a la ley. Están, bueno, en el comparado yo creo que se pueden ver, hay varios cambios que tienen que ver con detalles formales, por ejemplo, el cambio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción a Economía, Fomento y Turismo, cosas de ese estilo, que son, hay 6 o 7 indicaciones que son muy formales, ¿no? Y en lo medular lo que estamos buscando es tener criterios más homogéneos para la fijación tarifaria, ¿ya? En vez de tener para cada compañía un proceso único, estamos tratando de agrupar de acuerdo a criterios económicos relevantes. Por ejemplo, estamos diciendo, si las compañías que tienen más de un 20% del mercado pueden ejercer un rol dominante en una cierta región, ok, entonces esas empresas se regulan con un cierto criterio, todas al mismo tiempo, pero con un criterio homogéneo, y se les fijará una tarifa homogénea o simétrica dentro de ese rango.
Para las empresas de menos del 20% del mercado, también se está pensando hacer una fijación tarifaria grupal para que todas tengan condiciones equivalentes. Y las empresas que tienen menos del 1% no estamos pensando hacer ningún proceso de fijación tarifaria, porque son empresas de muy bajo nivel de facturación, en la cual contratar un peritaje les puede dar vuelta el estado de resultados. Entonces, para las empresas que tienen menos de 1%, lo que estamos proponiendo simplemente es que se asimilen a las del grupo de empresas chicas, desde el punto de vista de la estructura de tarifas de cargo de acceso. Lo otro que estamos buscando es tratar de adecuar el proceso de fijación tarifaria a la convergencia tecnológica. De hecho, estamos trabajando hoy día en un proyecto de ley que es un poco más ambicioso, que lo conversamos hace algunos meses, que es cambio del régimen concesional. Y ese cambio del régimen concesional lo que queremos hacer es que dé cuenta de que hoy día una empresa de telecomunicaciones es una empresa de telecomunicaciones, no es ni de telefonía ni de mensajería corta, sino que es de telecomunicación y puede dar cualquier servicio sobre las plataformas con las que cuenta. Otro aspecto que es el de reducir las asimetrías. Como les decía, las asimetrías en algún minuto fueron muy útiles para permitir la supervivencia de la empresa de menor tamaño. Hoy día empresas que ya están asentadas han utilizado la asimetría para generar tráfico de alguna forma espurios. Lo que queremos hacer es que estas asimetrías se reduzcan, reconociendo, sí, como les decía, estos dos grupos de distinto tamaño, ¿no? Hay empresas que tienen mayores economías de escala, van a tener un rango tarifario, y las que tienen menor economía de escala van a tener un rango tarifario más alto. Y bueno, la simplificación a nosotros nos va a permitir también reducir el esfuerzo regulatorio, o sea, evitarnos estar con litigios, con peritaje, 10 meses de peritos, qué sé yo. Entonces estamos buscando la simplificación para que esto sea más eficiente para todos. ¿Cuáles son las propuestas de modificación en lo medular? Primero, reconocer lo de los grupos empresariales. Efectivamente, en un grupo empresarial donde hay varias empresas de telecomunicaciones, que todos tengan el mismo tratamiento, entendiendo que consolidan resultados, que finalmente hay economías de escala que se pueden traducir en beneficio para la ciudadanía. Las tarifas por grupos, como les decía, el grupo de las de mayor tamaño, las que tengan más del 20% del mercado, las que estén entre el 1 y el 20, las que tengan menos del 1, con tratamientos homogéneos entre sí. El criterio de exclusión para los que tengan menos del 1% del tráfico, y un par de modificaciones que son menores. Una es, hay tarifas que son obsoletas, o sea, hay servicios que no tienen ninguna demanda hoy día. La adecuación de espacios dentro de una oficina central de una telefónica convencional, nadie la contrata porque todos tienen sus propias sedes, ¿no? Esta cosa de la adecuación de los ductos para meter cables tampoco se utiliza. O sea, hay varias cosas que no tienen real demanda, y como no tienen real demanda, tampoco tiene mucho sentido gastar recursos en regular tarifas. Eso, y lo otro son estos detalles formales de actualizar el lenguaje que se utiliza en la ley. Dos aspectos: una, nombres de instituciones que han cambiado, por ejemplo la Comisión del Mercado Financiero o el Ministerio de Economía, y el otro concepto en desuso, el de larga distancia nacional, que también está todavía en algunas partes de la ley. Estamos reemplazando por larga distancia secas, entendiendo que la única larga distancia que existe hoy día es la internacional. Solo a modo de ejemplo, lo que estamos planteando es que los grupos económicos, perdón, esto tengo que hacerlo con ayuda tecnológica, los que tienen más del 20% del mercado hoy, porque esto obviamente en cada ciclo tarifario se tendrá que revisar, son Telefónica Chile y el grupo Claro BTR, ¿ya?, que estarían en un grupo de fijación tarifaria. En el segundo grupo, entre el 1% y el 20%, hoy día está Entel y el grupo GTD, ¿ya? Y las empresas de menor tamaño estarían fuera, en el grupo 3, fuera de fijación tarifaria, tendrían libertad tarifaria, asimilando los cargos de acceso a los del grupo 2. Eso es esencialmente el proyecto. Quedo atento a las dudas que puedan tener. Muchas gracias, subsecretario. Me gustaría darle la palabra a los invitados. Entiendo que está don Rodrigo Almarza. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Don Rodrigo, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, y a los senadores de esta comisión. Muchas gracias por la invitación. No tengo presentación, pero va a ser breve mi intervención. En primer lugar, me gustaría contarles en forma muy breve del grupo GTD, que es una empresa, que es un grupo de empresas que prestan servicios de telecomunicaciones desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén, en todos los segmentos: mayoristas, corporaciones, empresas, pyme y residencial.
Llevamos años abocados en disminuir la brecha digital, mejorando la conectividad de las personas, no solo en las grandes ciudades, sino que también en las zonas extremas del país, porque uno de nuestros fines es hacer un aporte también a las regiones del país. En diversas regiones hemos desplegado una robusta red de fibra óptica para unirla con anillos de conectividad metropolitanos y redes de acceso de gran capilaridad y cobertura, que nos permiten otorgar una mejor experiencia de servicio en las localidades urbanas, rurales y en zonas extremas. En relación a este proyecto de ley, las empresas del grupo GTD que están afectadas a procesos tarifarios son 4. GTD Manquehue, que es principalmente segmento residencial en la región metropolitana, con un 2,9% de participación de mercado de telefonía fija. En segundo lugar, GTD Telesat, principalmente en segmento de empresas y corporaciones, en la región metropolitana principalmente, con un 7,3% de participación de mercado. Telefónica del Sur, o Telsur, que está en el segmento residencial y también en el segmento de empresas, con un 4,1% de participación. Y Telefónica de Coyhaique, o Telcoy, que está también en el segmento residencial y segmento empresas en la región de Aysén, que tiene solo un 0,3% de participación de mercado. Respecto al objetivo del proyecto de ley que nos convoca, en términos generales, nosotros podemos señalar que estamos de acuerdo con la simplificación de los procesos tarifarios. Como ha dicho el subsecretario, al agrupar o consolidar estos procesos por grupos empresariales, se reducirá la carga administrativa del Estado y también los esfuerzos de las propias empresas, por lo que nos parece un paso lógico que puede dar esta industria. ¿Ya? Pero sin perjuicio de esto, es necesario levantar la siguiente observación. Nos parece imprescindible que este proyecto de ley que actualiza el proceso de fijación de tarifas incluya un mecanismo que resguarde las inversiones privadas realizadas en zonas extremas o de baja conectividad. En el caso de Telcoy, detallarles que tenemos presencia en todas las comunas de la 11ª región y a nivel de transmisión, la red de Telcoy cuenta con más de 1.000 kilómetros de fibra óptica troncal entre las localidades de La Junta y Villa O'Higgins. Dar el servicio de telecomunicaciones, incluida la telefonía fija en estas zonas extremas y rurales del país, tiene una estructura de costos mayor, por ejemplo, en lo que respecta al arriendo de medios y al transporte de estas llamadas, que tiene que recorrer una distancia mayor. Por lo tanto, el cargo de acceso sí es un ingreso relevante para estas empresas de menor tamaño. Entonces, si me permite leer un breve párrafo del proyecto que incorpora un nuevo inciso del artículo 30I, cuando dice, aquellos concesionarios cuya participación de mercado de líneas telefónicas sea inferior o igual al criterio de corte definido en la misma resolución antes dicha, se ceñirán a la tarifa definida para el grupo de concesionarias con menor participación de mercado. Entonces vemos que el único criterio de corte sería la participación de mercado. Pero creemos que no se trata únicamente de considerar la participación de mercado de las empresas más pequeñas, como en el caso de Telcoy, que tiene menos del 1%, y que claro, que se incluiría en el proceso del grupo GTD, sino que creemos que también es necesario tener en cuenta la realidad de estas empresas que están en zonas extremas y darle alguna ponderación especial que sea más allá de su participación y que pondere las dificultades de acceso y los mayores costos en que incurren estas empresas para poder prestar el servicio. Entonces, de esta manera se va a proteger la subsistencia de estas empresas y la continuidad de los servicios. Eso es lo que queríamos señalar y si hay alguna pregunta, por supuesto, estamos... Muchas gracias, don Rodrigo Almarza, del gerente legal corporativo del grupo GTD. Recogemos sus puntos y al respecto voy a hacer algunos comentarios al final de las presentaciones. Le damos la palabra a el gerente general, señor Joel Bendersky, o al grupo Netline, no sé cuál de los dos va a intervenir, digamos. ¿Netline? Netline. Net. ¿Eh? Ahí no sé quién de Netline va a intervenir. Yo voy a comenzar y después le paso la palabra a Jimena. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. En términos generales, estamos de acuerdo con lo que acá mencionaba Rodrigo de GTD. Es muy importante simplificar todas las tareas que significan, en el fondo, cosas complejas, como es la fijación tarifaria, que significa costos por las dos partes, en el fondo, tanto al que
hace la fijación, tiene que controlarlo, y tal como las empresas por otra parte. Creemos que lo que están planteando tiene toda lógica, va en la dirección adecuada. Sin embargo, creo que está un poco extemporánea, porque hoy día las tecnologías están pasando a llevar más allá, están yendo mucho más rápido en ese sentido, pero es bueno hacerlo igual, ¿ya? Y pensar en ese sentido. O sea, tenemos que ver todo el tema de la cantidad de tráfico que hay de telefonía hoy día o de voz sobre las redes de Internet, sobre redes de datos, que eso hoy día no está regulado. Y lo otro que hay tiene que ver con los otros servicios que también están en la regulación, que hoy día no se está mencionando, que ha traído un montón de problemática práctica a los más pequeños, que tienen que ver con los plazos y con los servicios de valor agregado. No solamente con el tema de, ¿cómo se llama?, cargo de acceso. Cuando se le solicita a las empresas más grandes, y ahí está la interconexión, esos plazos no se cumplen, esos plazos en el fondo se toman el máximo posible, si es que, y no hay sanción a eso. Entonces, no es que en el fondo el costo del minuto sea alto o bajo el cargo de acceso, sino que no se accede a ello. Un caso ejemplar, son todos los servicios de valor agregado como los servicios tipo 800, 700, que también tiene que ver con la regulación, en donde hoy día esos negocios, esos servicios, que son servicios que potencialmente son buenos negocios que podrían haber y podrían todavía quizás hacerlo, mecanismos para, ¿cómo se llama?, complementar los servicios OTT, los servicios de fondo de valor agregado de Internet, como poder el cobrar a través de la cuenta telefónica, estos servicios. No se puede porque las compañías grandes no lo implementan ya sea en plazo o no lo implementan de partida. Entonces, eso sí echo de menos en esta propuesta, que en el fondo de alguna manera no solamente es el minuto, sino también el valor agregado y los plazos de implementación. Y otra cosa también importante también, que si es que una de las cosas que se quiere hacer es desarrollar esto, tiene que ver con una regulación o con tocar el concepto de los mayoristas, para que hayan otras empresas que sin tener que hacer las inversiones que ya están hechas, puedan utilizar la plataforma o las redes que ya existen. Eso por mi lado. Todo el resto creo que está en la dirección correcta, y felicito al subsecretario y a toda su gente de fondo por plantear hacer cosas más simples y que esto ayude en fondo al mercado. No sé, Jimena, si quiere aportar algo más. Hola, bueno, muchas gracias. Como dijo Joel, efectivamente nosotros estamos de acuerdo con el proyecto que se ha planteado. Sin embargo, quisiéramos dejar también o aportar algunos desafíos, dado que se están discutiendo esta materia. La interconexión no se regula solo en Chile, sino que a nivel mundial, por una cuestión básica, que es que la red del operador se transforma en un monopolio desde el punto de vista de que solo a través de la interconexión es posible acceder a los suscriptores y usuarios de cada uno de los operadores. Y es por esta razón que esta regulación tarifaria tiene que ser obligada y por el solo Ministerio de la Ley, como dispone nuestra propia ley. Sin embargo, como el mismo subsecretario señaló, nosotros tenemos una ley muy antigua del año 1982 que quedó absolutamente desfasada con el desarrollo tecnológico, y en el marco del proyecto de ley que tiene que ver con la modernización del régimen de autorizaciones, va a ser absolutamente indispensable modificar todo el régimen de tarifas, dado que vamos a tener una autorización única que permitirá suministrar todos los tipos de servicios de telecomunicación al amparo de la misma. Y entonces en ese desafío quizás en este momento es importante llevar ambos proyectos juntos, porque es necesario modificar ambos regímenes, tanto el de tarifas como el de régimen concesional. Si modificamos uno solo y no modificamos el otro, nos va a quedar una ley corta que no va a permitir que efectivamente puedan resolverse los problemas de competencia o los problemas de estructuras monopólicas que no es posible resolver, como las interconexiones, y por lo tanto requieren regulación tarifaria por el solo Ministerio de la Ley. Y ese es un desafío que, ya que se está tramitando el proyecto, es importante tomar. Y en ese sentido, enganchándome en lo que dijo Joel, para nosotros que llevamos por lo menos del año 2006 tratando de lograr que en Chile pueda desarrollarse el modelo de negocio operador móvil virtual, este ha sido un fracaso básicamente por la falta de
disposición de las incumbentes de entregar ofertas de facilidades. La solución que se buscó en Ley RAN, que es que en definitiva las empresas o llegaban a acuerdo en precio mayorista y si no llegaban a acuerdo se iba a arbitraje, es una solución que no permite resolver la problemática de competencia. ¿Por qué? Porque los arbitrajes son caros y están determinados jurídicamente o estudiados que son denegación de justicia. Entonces, finalmente, para un operador pequeño que quiere ser operador móvil virtual, tener que ir a un arbitraje para resolver los problemas de precio, un árbitro que es abogado, que no entiende de precio, que no sabe del mercado, es muy difícil poder lograr llegar a un precio que permita efectivamente en la práctica poder suministrar servicios de telefonía móvil en condiciones competitivas. Entonces, ahí hay un desafío que tiene que ver, y es el momento adecuado, de definir qué regulación vamos a tener para poder materializar la incorporación de los servicios mayoristas en el mercado de las telecomunicaciones. Nuestro modelo tarifario es por empresa eficiente, en el mundo hay otros, price cap, tasa interna de retorno, que se fijan más en la empresa real, pero es la oportunidad de definir un modelo de regulación para la incorporación de precios mayoristas. Operadores móviles virtuales murió en Chile, solo queda Virgin funcionando íntegramente. Simple hace poco cerró sus oficinas y cerró su negocio, y entonces aquí hay un mea culpa que hacer y quizás es la oportunidad de incorporar este tipo de materia. No sé, Joel, si te parece, si hay algo más que pudiéramos aportar. No, la verdad es que es un poco lo que queríamos comentarle. En términos generales, nos parece bien la simplificación, pero nos sacamos mucho con regular un solo ítem, porque hay muchas variables que implican o ¿cómo se llama? Aplican sobre lo que se quiere lograr. Entonces hay que agregar las demás también. Eso. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a los representantes de Netline, Telefónica Limitada y Fullcon Telecomunicaciones S.p.A. Nos quedaría por escuchar hoy día a la abogada señora Carolina Riadi de Comunicación y Telefonía Rural S.A., CTR. Carolina, de la nueva. Buenos días. Bueno, la verdad es que nosotros, el grupo al que pertenezco, forma parte del 1%, o estaría en el tercer grupo de empresas que tienen menos del 1% de los servicios en el mercado. Y en ese sentido, nosotros estaríamos de acuerdo con esta nueva estructura de la aplicación de fijación de tarifa, porque para nosotros significa un gran avance, ¿ya? En relación a los costos que implica. Sobre todo que, bueno, nosotros estamos como en la misma línea de la empresa de GTD, del grupo GTD. Nosotros abarcamos gran parte de la comunicación en zonas aledañas, en zonas rurales, y para nosotros significa un alto costo muchas veces implementar el servicio, la continuidad del servicio de la misma forma. Y en ese sentido nosotros estamos muy de acuerdo, la verdad es que no tengo mucho más que agregar. También me gustó el alcance que hizo Rodrigo Elmarza, en el sentido que obviamente dentro de un grupo de empresas que es grande, hay filiales, y en esas filiales muchas veces esas empresas pequeñas, ¿cierto?, que se tienen que hacer cargo de las zonas más alejadas, zonas más aledañas. Es importante tenerlas en consideración, porque nosotros pertenecemos también a ese grupo de empresa, y en ese sentido esta nueva estructura creo que viene a entregarnos un avance importante en esta materia. Así es que estoy muy agradecida de la participación. Esta instancia es importante y ojalá salga todo adelante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Mientras escuchábamos las presentaciones, estábamos conversando con la Secretaría en relación a cómo avanzar en esto. La sugerencia al resto de los senadores es poder votar en general hoy día el proyecto. Es de artículo único, por lo tanto lo votaríamos en general y abriríamos un plazo de indicaciones para poder votarlo en particular. La votación en particular podría ser a la vuelta de la
regional la primera semana de julio, y mientras tanto la solicitud al Ejecutivo sería poder abrir una mesa de conversación entre nuestros asesores, las empresas que hoy día nos acompañan, aprovechar de invitar también a Chile Telco por si es que tuviera algo que decir al respecto, habiéndose excusado formalmente el día de hoy, y ver si podemos llegar a converger a algún acuerdo para poder votar en particular el proyecto el miércoles de la primera semana de julio, la vuelta de la regional. No sé si en relación a esa propuesta los senadores tienen algún comentario o el Ejecutivo. ¿Está bien? Senadora. Estimado presidente, me parece que los plazos son bien acotados. Ahora sí, en general, dejaría pendiente el tema de las indígenas. Veamos en este periodo, con todas las ganas, obviamente, de apoyar, pero estamos bien fast track en el último tiempo. Entonces, muy eficiente, pero quiero revisar esto un poco, porque tengo algunas dudas. A mí me parece que esto es bien acotado. Entonces, la pregunta, por un lado, ¿va a haber algún proyecto del Ejecutivo en la lógica de actualizar la Ley General de Telecomunicaciones, una ley que ni siquiera menciona la palabra Internet en su contenido? Entonces, porque acá estamos de verdad, y alguien lo planteaba, todavía un paso atrás más allá de que esto ocurra. A mí me aparecen algunas preguntas porque Jimena Rojas, entiendo, planteó el tema que esto debería ir de la mano el régimen tarifario con el régimen concesional. Me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo. Entonces, es la actualización de la Ley General de Telecomunicaciones respecto a la pregunta específica. Y acá, por eso me falta entender algunos procesos. Cuando hablamos de empresa eficiente, los recursos que se gastan tienen que ver con esto de hacer los estudios, ¿o no? Más o menos lo que ocurre en la regulación sanitaria también, que ahí era bien paradójica. Yo conocí el tema sanitario más a fondo, pero las empresas modelo, al final llegaban los privados con una propuesta de fijación tarifaria, llegaba el público con otra, presidente, listaban hasta en un 50%, entonces el nivel de error era, y al final terminaban en algo histórico. Si antes era 6%, terminaban en un 7%. Entonces, efectivamente se gastaba mucho recurso en un estudio para llegar al final a una decisión de manera, a mi juicio, discrecional, pero con acuerdo de ambas partes, que ninguna respondía ni al estudio. Yo, si eso se elimina, me parece que es correcto, y seamos, me parece que va en la línea correcta. Entonces quiero saber si es más o menos el mismo modelo que rige la sanitaria, porque hay de verdad. O sea, el privado decía, no, se tiene que aumentar la tarifa en un 50%, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios decía, no, se tiene que aumentar. Era una locura. Me da la idea que lo mismo ocurre acá. Entonces, ¿cuál sería el mejor modelo? A mí ese modelo nunca me ha gustado precisamente por ese margen de error. Entonces, finalmente lo que ocurre, el año pasado lo subimos 2 puntos, entonces ahora lo subimos, o sea, los estudios efectivamente no servían para nada. Entonces, esos 3 temas los dejaría pendientes, me parece en general, pero resolviendo algunas dudas de ese tipo y con nuestros asesores, no veo problema en avanzar, pero me gustaría dar una vuelta por los temas. Muchas gracias, presidente. Subsecretario. Gracias, presidente. Voy a tratar de abordar un poco los temas que se han ido planteando. Respecto a abrir una mesa con sus asesores, por favor cuenten con ello. El equipo de la División de Política Regulatoria y Estudios, que son quienes llevan estos estudios, están disponibles. Está Virginia conectada, así que cuenten con que ello va a suceder. Respecto a un tema que planteó Jimena y la senadora Órdenes, respecto a la fusión de los proyectos, la verdad es que esto, y quizás también lo dijo Jimena recién de alguna forma, esto es como una ley corta, ¿ya? ¿Y por qué queremos impulsar esto primero y luego el régimen concesional? Porque el régimen concesional es un proyecto de ley que probablemente nos va a tardar 2 años en procesar, porque va a abarcar toda la industria de las telecomunicaciones, no solamente para la telefonía. Y acá el problema que tenemos es que este año vamos a seguir gastando plata en un proceso que está obsoleto. Entonces, desde ese punto de vista, el fusionar los proyectos finalmente lo que significaría es que este año y el próximo estaríamos usando el procedimiento antiguo, estaríamos contratando peritaje, haciendo estudios, todo lo demás. Entonces, no me parece adecuado la fusión porque finalmente se pierde el objetivo inicial, que es hacer eficiente esta gestión de regulación tarifaria. Les comunico que hoy día se inició ya el proceso de regulación a las 5 compañías de telefonía móvil, y este año nos toca hacer a lo menos 3 procesos tarifarios para empresas de telefonía local.
Entonces, este es un año muy intenso y por eso que estamos interesados en que esto avance todo lo que se pueda. Respecto a los elementos que se regulan, efectivamente la ley no regula solamente los cargos de acceso, regula costos de administración, tasación, tarificación y regula también las adecuaciones de obras necesarias para las interconexiones. Sin embargo, lo que dice Joel es correcto. Aquí la ley establece cuál es el plazo para tramitar la interconexión, pero ese plazo está sujeto, entre comillas, a ciertas restricciones como factibilidad técnica y otras, y es efectivo que haya empresas que cuando no quieren que avance una empresa chica que tiene una idea de negocio novedosa, se demoran más de la cuenta. Y ahí la herramienta que tenemos hoy día es ir a fiscalizar y si efectivamente no está cumpliendo con la ley, sancionar. Respecto a los servicios de valor agregado, estos se dejaron inicialmente a propósito fuera de una regulación tarifaria. La única regulación que hoy día tiene un número 800 o un número 600 es la que tiene que ver con los tramos locales o cargos de acceso, cuando son entre distintas redes. ¿Ya? No sé si es un buen momento para ir a regular esto. Tengo dudas serias. Ahí si Netline quisiera hacer alguna indicación, nosotros gustosos los escuchamos, porque precisamente como estos tráficos van de bajada, no sé si generar un modelo de empresa eficiente que da servicios 800, que da servicios 600, sea hoy día el modelo para hacerlo, cuando cada vez más atenciones se están trasladando a WhatsApp, ¿ya? Con estos robots de inteligencia artificial. Entonces, no sé, conversémoslo, si es razonable o no es razonable. A priori, me parece que estaríamos agregando un esfuerzo regulatorio para algo que no va en crecimiento hoy día, ¿ya? Ahora, si me demuestran lo contrario, yo feliz, no tengo rollos con eso. Respecto al tema de los arbitrajes y el fracaso de los OMB, efectivamente eso tiene que ver con un modelo mayorista que no se ha implementado. Es efectivo que el único operador virtual móvil que hoy día ha tenido un modelo de negocio relativamente exitoso es Virgin, ¿ya? Que entró siempre como operador móvil virtual y siempre Virgin Mobile. Y ellos tuvieron una estructura liviana siempre, nunca tuvieron red y lograron un nicho de mercado. Pero todos los que lo han intentado, Colo Colo, Falabella, Simple, como decía Jimena, todo finalmente su caso de negocio no ha resultado porque si bien es cierto las tarifas básicas están dentro de la regulación, finalmente la tarifa usuario final, que es lo que entregan los operadores móviles físicos a los virtuales, es una tarifa de cliente. Les venden paquetes de minutos y sucede, esto lo conversé largamente con el gerente de Simple, sucede que negocian un paquete de minutos y después la oferta público final que hace la misma empresa a la que le está contratando el transporte de esos minutos, le hace a sus clientes ofertas más baratas. Entonces la única forma que tendría un Simple para competir es hacer dumping, que ciertamente no es el objetivo de la regulación. Entonces es cierto que ahí hay una deuda, pero creo que esa deuda hay que trasladarla a lo que decía la senadora recién de tenemos que actualizar la ley completa. ¿Ya? Tenemos que cambiar el régimen concesional, pero además hay que actualizar la ley. Hoy día los servicios de telecomunicaciones son convergentes. Hoy día la misma red, y a propósito de lo que decía GTD recién, en la misma red de fibra óptica por la cual se cursan los minutos de telefonía de Telcoy, cursa los gigabits por segundo de datos de Internet de los habitantes de las mismas comunas, de las mismas localidades. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos redes que son convergentes. Cuando nosotros hacemos el análisis de la empresa eficiente, efectivamente ese es un modelo de empresa en el cual se considera las inversiones en las que incurrió la empresa para dar el servicio y se dice cuál es la fracción de esa red que se utiliza para el servicio que se está regulando, porque nosotros no nos metemos en regular el resto de los servicios, ¿ya? Nosotros no entramos a regular las tarifas de Internet. Y sabemos que en una red de fibra óptica donde con un par de filamentos se puede usar todo el tráfico del país, todo el tráfico de datos del país, ¿ya? La proporción del costo de red que se le asigna a la telefonía evidentemente es ínfima. Si las empresas de telefonía hoy día tienen 100.000 minutos, 200.000 minutos, cuando hoy día probablemente a Telcoy con 1 gigabit por segundo le alcance para todo el tráfico de telefonía. Y su red permite más de 100 gigabits por segundo, o sea, la asignación de costos para la telefonía de la red de transporte y la red de transmisión va a ser del 1% o menos. Y eso además refuerza lo que decía al principio, como estos servicios no son los servicios dominantes, estamos gastando recursos de las empresas y del Estado en regular servicios que no son los dominantes.
Y hay que darle una mirada si eso tiene sentido. Creo que ahí abarqué todo lo... bueno, la discusión del modelo yo creo que tiene que ver con la discusión de la ley general. O sea, nosotros quisiéramos presentar una nueva ley general de telecomunicaciones. No sé si nos va a dar el periodo, porque hay que resolver esta urgencia, o sea, el tema de fijación tarifaria, el tema del régimen concesional, pero obviamente aquí hay que tener una ley de telecomunicaciones que dé cuenta de que hoy día las telecomunicaciones se efectúan sobre plataformas convergentes. ¿Ya? Internet como servicio público nos va a ayudar, pero sigue siendo un parche sobre una ley que se creó para la telefonía fija. ¿Ya? Entonces sí nos gustaría, pero yo creo que nos vamos a demorar en hacerlo. Eso sería, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que vamos a concordar que va a ser un trámite no muy complejo, porque es una ley rápida o parche, como queramos llamarle, pero me preocupa en el sentido de que cuando estamos hablando de que para una ley general de telecomunicaciones o la ley de concesiones se requiere al menos 2 años, el poder explorar un poco el panorama, porque ya el gobierno tiene 1 año, ¿no es cierto?, y queda para adelante un poco más de 2 años. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Acá nos dicen que el principal punto por el cual hay que tratar esta ley significa más o menos de 600 millones de pesos que estarían hoy día siendo utilizados de manera deficiente, ¿no es cierto? Y por eso es que hay que hacer esta especie de ley corta y abordar este tema rápidamente para maximizar los recursos. Entonces, yo quisiera, a través de usted, presidente, pedirle al subsecretario que nos pueda identificar, porque si tenemos tantas deficiencias en cuanto a que ya está obsoleta en muchos puntos la ley, ¿en qué otros puntos más él detecta que tenemos estas platas que quizás no estén hoy día siendo bien utilizadas? No digo mal utilizadas, pero sí que están obsoletas. Entonces, ¿qué otros puntos? Imagino que debe haber otros más que quizás podemos maximizar el esfuerzo en poder trabajar mejor esos recursos. Entonces, yo quisiera pedir eso. ¿En qué otras áreas él detecta que puede faltar mejor o mayor cantidad de recursos, y en qué áreas se están hoy día utilizando, como en este caso que han identificado estos 600 millones de pesos que estarían utilizando algo que está obsoleto, en estudios, en procesos, que no tendría mayor sentido? Y en cuanto a estas fijaciones de tarifas anuales, yo también quería tocar un punto que me parece que debiese ser mayormente regulado o fiscalizado, porque el mercado se va regulando como solito, van de hecho casi los mismos valores, uno puede hacer la portabilidad, todo funciona más o menos solito, hay que colocarle un límite obviamente, pero a mí me preocupa lo que está pasando en el proceso quizás de fiscalización, que cada uno vivimos en el teléfono, que nos llaman todo el tiempo cuando uno quizás se cambia de compañía para después retomar al cliente, o el tipo de contratación que uno realiza, luego termina siendo un acoso permanente de las compañías el tratar de levantar al otro cliente, y siempre utilizan una técnica que yo creo que ya es hora que se regula. La técnica de decir, mire, vamos a fijar un precio para usted de oferta, que va a ser un precio que se le va a entregar por 1 año, y después usted nos llama y le vamos a volver a hacer la rebaja, pero eso normalmente el cliente a veces o no lo mira o no pasa, entonces le entrega una tarifa rebajada y luego aumenta inmediatamente la tarifa, y esa tarifa queda desfasada de la realidad del tiempo, digamos, del precio de mercado. Entonces yo creo que ahí es bueno que, claro, que si después quizás hay un cambio de tarifa, siempre sea a favor del consumidor, y no luego que hay gente que paga muchas cuentas, después le sube esto y nos explica esta alza, entonces normalmente fijan después un precio que viene y que entra a compensar esa rebaja. Entonces yo creo que ahí falta una buena fiscalización en cuanto a las técnicas que están usando hoy día las compañías más grandes para poder tener la captación de los clientes. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Antes de darle la palabra al senador Castro, pedir la extensión de la comisión por 10 minutos para cerrar. Sí. Senador Castro, senador Kusanovich, y después hay que ir redondeando para no pasarnos de los tiempos. Senador Castro. Gracias, presidente. Solo quiero dejarle planteado al subsecretario 2 grandes interrogantes para que las responda por oficio posteriormente. Una se refiere al proyecto de Última Milla, donde me ha escrito el gobernador de Ñuble y me ha hecho ver un relato que se lo puedo enviar a él de cómo se ha hecho la adjudicación, para que la escasez hoy día de interés de las empresas ha sido muy notorio. Están en un proceso ya de actas de apertura de propuesta, con extensión de algunos sobres de licitación, en fin, y un proceso que el 26 de julio me indica tiene que ser discutido en el Consejo de las Telecomunicaciones.
Me gustaría que pudiese el subsecretario enviar un reporte más completo de en qué va el proyecto, tanto para Ñuble, que es el requerimiento, pido por O'Higgins, pido por todas las regiones, lo pido en realidad. Me parece que el proyecto Última Milla amerita que todos, aquí somos todos senadores de regiones, tengamos para el conjunto de las regiones del país claridad en qué punto se encuentra hoy la evaluación que está haciendo la Subtel. Y en segundo lugar, presidente, pedirle al subsecretario que también pueda contestar acerca de lo que antes había publicado incluso en un diario de circulación nacional la Asociación de Municipios Rurales, que es el grave incumplimiento de la empresa que se asignó la extensión de la fibra óptica nacional y el 5G en Chile, que es WOM. Lo digo con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque hay una queja institucional de todos los municipios rurales de no haber llegado ni al 7% de cobertura en los territorios, un proceso que debe haber concluido el 2022, que tiene además, me imagino, boletas de garantía e instrumentos que resguardan el oportuno cumplimiento, que no sabemos en qué punto se encuentran. Quiero saber qué acciones ha adoptado la subsecretaría respecto de este grave abandono, de alguna manera, de los deberes de una empresa que ganó una licitación y el impacto que está teniendo hoy día de dejar a oscuras a cientos de localidades rurales del 5G y la fibra óptica nacional. Es una desigualdad social, a mi juicio, que no se cumple lo que establece un contrato con una cierta empresa. Entonces, quiero pedirle al subsecretario que usted pueda, por oficio, responder en detalle estas dos grandes preguntas que no podía dejar de plantearlas hoy, que me parece que son cruciales en el campo de las telecomunicaciones hoy día en el país. Por favor, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Kusanovich. Sí, gracias, presidente. Era un poco el tema que se tocó acá en las zonas extremas o más aisladas, las inversiones en infraestructura, en redes, de repente no es rentable. Entonces hay que buscar la manera que esto se haga porque las distancias son grandes, hay pocos suscriptores, allá se instaló toda una red en Magallanes de fibra óptica, pero resulta que nadie quiere hacer la distribución porque los usuarios son pocos, no quieren hacer la red. Entonces tiene que haber ahí un tema de una manera de generar este desarrollo de redes en la zona aislada. Gracias. Muchas gracias, senador. Antes de que el subsecretario pueda responder, me gustaría votar en general el proyecto, los términos que lo conversamos, ver si es que después convergemos hacia un acuerdo que nos permita votar en particular el proyecto, cogiendo la urgencia calificada de suma y el concepto de ley corta que deslizó o que indicó el subsecretario, pero en la medida que lleguemos a la convicción de que estamos en condiciones de poder votarlo en particular, digamos, ¿no? Pero para votarlo en general, secretario. Presidente, la votación en general tendría que ser con modificaciones, porque el numeral 5, el numeral 7 y el numeral 8 del artículo único son para corregir errores de transcripción de la ley que se produjeron en la biblioteca. Pero esto ya está corregido en la ley Chile. Entonces eso estaría de más. Ok, con modificaciones. Senador Kusanovich. Apruebo. Senador Bianchi. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. A favor. Aprobado en general con modificaciones 4-0. Muy bien, entonces abrimos un espacio para indicaciones. Lo ideal sería poder llegar a un acuerdo y a una convicción de que llegamos a un acuerdo sólido a la primera sesión de vuelta de la regional, es decir, el primer miércoles de julio. Senadora Orden. Un punto muy breve, presidente, es que nosotros tenemos la mejor disponibilidad de avanzar en los proyectos del Ejecutivo y creemos que hemos dado muestra de eso. Ya, 0 días sin patente, el tema de las prórrogas, ayer con las sanciones para prevenir y establecer ciertas sanciones para el tema de los robos de autos motorizados, pero hay proyectos que nos interesan a nosotros como comisión, entonces Internet como servicio público es parte del programa además del presidente Gabriel Boric, no está en esta comisión ahora, está en la Cámara, pero me gustaría tener mayor antecedentes de eso. La ley de subsidio, quiero decir que lo hemos estado trabajando en el Ministerio de Transporte, pero este es un trabajo coordinado, el Ministerio es colegislador, entonces avancemos también en los temas que a esta comisión en particular le generan un interés por las regiones. O sea, yo creo que el tema de la ley de subsidios es algo que ya tenemos que darle prioridad. Me gustaría las mismas urgencias
para esos proyectos o iniciativas legales. Muy Muchas bien, gracias, pero sobre particular Internet como servicio público. ¿Sí, senador? Aprovechando la presencia del subsecretario, respecto de dos puntos, porque se hace expectativa a la gente cuando se instalan, ¿no es cierto?, las mayores capacidades de estar comunicados y hubo todo un proceso que se hizo en la comuna de Porvenir, ¿no es cierto?, de instalar el Internet con mayor rapidez y que un poco no solamente era un servicio, sino que habría en esto o reducía la brecha en lo educacional, en la parte de salud. Entonces, no ha funcionado bien. Entonces, el Estado hace una inversión, pero luego quienes tienen que administrarla finalmente no entregan el servicio y ahí yo creo que cuando hablamos de la fiscalización sería bueno eso y también en respecto a la ruta 9, que es la ruta más circulada que une Punta Arenas con Puerto Natales, donde la existencia de una antena hizo que la tenía Entel, hizo que entregara mayor seguridad y muchos accidentes. Entonces, que esté eso en la ruta hacía que uno pudiese tener conectividad casi al 100% de la ruta. Pero funcionó como un año. Y yo creo que hace 2 años que ya no funciona y yo diría que un 50% de ese tramo no está cubierto de telefonía ni de internet. Entonces en algún momento funcionó, se puso la antena esta y sería bueno revisar qué es lo que está pasando porque no solamente entrega comunicación, sino que además entrega seguridad, sobre todo en invierno, que las nevazones, la escarcha permite en eso mayor tranquilidad. Muchas gracias, senador. Entonces, abrimos la mesa técnica para ver si podemos llegar a un acuerdo hacia el primer miércoles de vuelta de la regional. Recoger eso sí el punto de la senadora Órdenes en relación a que esta nueva tramitación ágil tenga como correspondencia el que los proyectos que la senadora mencionó, Internet como servicio público, la ley de subsidio pueda, digamos, llegar pronto acá como parte de la legislación, digamos, que más prioridad la Comisión tiene dentro de la cartera de proyectos del Ministerio. Eso, antes de cerrar, decir que el ministro Elizalde mandó un recado, indicó de que la ley de prórroga de las licencias de conducir fue promulgada el 8 de junio y hoy día se encuentra a la espera de la toma de razón en Contraloría, ¿ya? Razón por la cual no sé si es que a los senadores les parece poder mandar un oficio a Contraloría consultando cuando aproximadamente estiman que esta toma de razón va a estar dada, considerando no el reclamo, pero la queja, no tampoco, la manifestación ciudadana y de los municipios en relación a esta demora. A la Contraloría, por unanimidad. Subsecretario, 1 minuto para no pasarnos del tiempo. Mucho menos que eso, solo comentarles respecto a Internet como servicio público, que yo sé que es una inquietud permanente de esta comisión, también mía. En este momento está con discusión inmediata, por lo tanto va a estar en tabla seguramente el martes próximo en la comisión y le pasaría a sala. ¿Vale? Senador Kusanovich, 30 segundos. Una cosita corta que tiene que ver un poco con lo que mencionó el senador Bianchi. El tema de Magallanes, había un problema de comunicaciones hace algunos años atrás que empezaron por ejemplo, en el sector de Punta Delgada, en Tierra del Fuego, en distintos, se empezó a perder el acceso a los celulares y a bajar la distancia de conexión. Y dicen que es porque se bajó la potencia de los equipos de transmisión porque por la radiofrecuencia podía causar daño a las personas. No sé si es cierto, pero hubo una baja en la potencia de las antenas instaladas en Magallanes y que ha hecho que la conexión se pierda. Hay lugares que antes había conexión, hoy día no hay. No sé a qué se debe, si es así, porque bajar la potencia en zonas rurales donde casi no haya habitantes no tiene mucho sentido. Puede ser en un lugar urbano, pero no en un lugar rural, digo. Gracias. Sí, no, cortito, y si no, por último, si queda algo pendiente, se lo transmiten en la interna. Sí, yo prefiero hacer eso porque efectivamente están las peticiones del senador Castro, senador Bianchi, senador Cusaro, y mejor les preparo un reporte con los distintos temas para abordarlos todos. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, llegando al
tiempo término de la sesión. Le agradecemos a los senadores presentes y también a nuestros invitados. Muy interesantes sus exposiciones y esperemos que nos ayuden a poder tener una buena normativa a prueba de futuro, como indicó una de las presentadoras del día de hoy. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Recording stopped.